La polémica de hoy. Bueno, y antes de ir a la polémica, ¿tenemos algo más? Sí, mira que nos acaba de enviar nuestro compañero de aquí de la redacción una respuesta adicional de Sofía Espín acerca del tema de la contratación de esos combustibles. Dice que va a tratar de que se plantee este tema, el tema de investigar este caso dentro de la Comisión de Fiscalización y para que se haga una investigación sobre el asunto. Y eso lo podremos saber posteriormente al receso legislativo. Ya, se refiere a estos contratos vinculados a la familia del presidente Noboa, eso dice la asambleísta Sofía Espín, ¿no? Uh-huh. Ya, muy bien, ahora sí, mi querido... ya puso la presentación, ¿no? Sí. Entonces, ya, ¿Sabes? Espérate un ratito, sí, está muy bien. Lo que falta es que ustedes se suscriban al canal para ver si pasamos durante este programa de los 100,000 suscriptores. Sería un honor realmente que eso aconteciera. Claro. A ver, tenemos 225... likes apenas. Hay poquito, ¿no? No sea bueno, coño. Bueno, entonces con la polémica tenemos que hacer duplicar o triplicar entonces, ¿no? Bueno, y la polémica de hoy titula así: Salazar vuelve recargada. Y vemos a la fiscal leyendo el papel y diciendo I am back. He vuelto. Tipo como Schwarzenegger en Terminator. I am back. Por supuesto la cosa se puso buena, ¿no? Porque, para sorpresa de muchos, la fiscal general Diana Salazar reapareció este lunes, después de 3 meses de haberse ausentado por su embarazo de alto riesgo. Muchos con seguridad dirán, Salazar volvió recargada y desafiante para hacerle frente al juicio político que se sustancia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Pero antes de escuchar el anuncio de su retorno, vamos a recordarles cuando el pasado 16 de mayo la fiscal se excusaba justamente de enfrentar este juicio político por su delicado estado de salud. Sin embargo, me encuentro a puertas de un juicio político y si bien esta es una atribución constitucional de la Asamblea Nacional en nuestro ordenamiento democrático, al cual nunca he rehuido, mi condición cambia las reglas del juego. Reglas que no están escritas, pues no se había contemplado en ninguna norma establecida que una mujer en estado de gestación enfrente un juicio político con el estrés que éste implica. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, como hace 3 meses Diana Salazar se excusaba de este juicio político por el embarazo delicado, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que pasó ayer lunes? Que realmente se agitó el avispero porque difundió un nuevo video en el que le puso realmente ella un toque, un énfasis muy político a toda esta situación, al señalar que ella está lista para enfrentar el narcojuicio, así lo llamó, en la Asamblea Nacional. Veamos el nuevo video de la fiscal. Por la transparencia con la que actúo siempre, he informado a la Asamblea Nacional una actualización de nuestro estado de salud. Y con la autorización de nuestro médico puedo contarles que la pausa que obligatoriamente debimos tomar ha llegado a su fin. Mientras espero el momento de actuar mis pruebas en este narcojuicio político, con el resultado que éste tenga, seguiré ejerciendo mis funciones en las audiencias, donde se requiere mi trabajo, sin descuidar los procesos, como lo hemos venido haciendo estos 5 años y medio, porque de ninguna forma este evento puede ser una distracción para que los casos vocales, independencia judicial, metástasis, purga, plaga y todos los que llevo desde mi despacho se detengan, como es la intención de los interpelantes. Porque con esto creerán que lograron sacar de los tribunales a la fiscal general, y querrán que sus procesos se ventilen en las redes y en los medios, donde, con el dinero suficiente, podrán posicionar narrativas favorables para sus estructuras criminales. A eso nos enfrentamos como país. Sin embargo, es imperativo que cuenten con mi palabra de continuar con el trabajo incansable contra la impunidad y la corrupción, y mi compromiso de que estos casos se sostengan en el tiempo, con elementos de convicción y pruebas sólidas que hablarán por sí mismas. Buenas noches. Entonces este video ya viene un poco a tener este componente político del que hablamos al presentarlo y que tiene sobre todo este calificativo que es muy fuerte de narcojuicio que va a tener que enfrentar en la Asamblea.
Así es, ¿no? Y bueno, ante esto, pues, luego de este anuncio de la fiscal, hubo una reacción de la Comisión de Fiscalización a través de redes sociales. Tenemos acá una publicación que dice: la Comisión de Fiscalización rechaza enérgicamente las declaraciones emitidas por la funcionaria enjuiciada Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, en las cuales califica de narcojuicio a un proceso que se encuentra claramente establecido en la Constitución y la ley. Esa es la reacción de la Comisión de Fiscalización ante este calificativo. Y fueron los únicos que reaccionaron sobre este tema, porque este calificativo por parte de la fiscal estuvo dirigido a todo el ente, a este proceso que se desarrolla dentro de este ente, el más importante de la democracia ecuatoriana. Por supuesto, porque es un calificativo bastante fuerte, porque lo que está dando a entender la fiscal es que detrás de este juicio político está el narcotráfico, pues, ¿no? Entonces es bastante grave, les está diciendo prácticamente narcos a los miembros de la Comisión de Fiscalización. Y no ha habido, como tú decías, bueno, hubo una reacción de una asambleísta que lo vamos a ver más adelante, pero que no pertenece a la Comisión de Fiscalización. Pero quien también sí reaccionó ante este calificativo narcojuicio utilizado por la fiscal fue el expresidente Rafael Correa, ¿no? Vamos a leer el post del expresidente Rafael Correa alrededor de este tema, que dijo lo siguiente: ahora el juicio político contra Diana Salazar, por sus evidentes abusos, carencias e incumplimientos, es un narcojuicio. ¡Cuánta infamia y manipulación! La mejor muestra de lo que es capaz esta señora. Las pruebas de su incapacidad y deshonestidad sobran. En fin, y la frase con la que generalmente cierra su comunicación: los corruptos siempre fueron ellos. Bueno, y tenemos un segundo pronunciamiento del expresidente que acompaña justamente la reacción de la Comisión de Fiscalización, ¿no? En esta ocasión, Rafael Correa dice: realmente es desquiciado que una funcionaria bajo control político de la Asamblea pueda lanzar una infamia así, al igual que el plagio de su tesis. En otros países esto sería un delito, pero en Ecuador dirán que son impericias. No se entiende que esta impunidad y falta de amor a la verdad es lo que destruye día a día a la patria. Ajá. Y ha seguido pues el presidente Correa, el expresidente Correa, con esta línea de tweets, con este hilo alrededor de este tema. Seguimos leyendo esto, ¿no? Por supuesto. ¿A qué mafias han derrotado Noboa y la Fiscalía?, se pregunta Rafael Correa. Por el contrario, los principales jefes mafiosos se les han escapado como Pedro en su casa. ¿Lucha contra la corrupción? Si la corrupción viene del propio gobierno y Fiscalía. Montan casos, aplican justicia selectiva y la utilizan para perseguir. Si no, vean los casos de la vicepresidenta o de las dos últimas juezas allanadas. Es claro el pacto político entre Noboa y Salazar, muy grave para un país que se destruye. ¿Seguiremos permitiendo tanto engaño?, se pregunta Rafael Correa. Así es, ¿no? Y bueno, ahora tenemos también una reacción de la asambleísta Mónica Palacios de la Revolución Ciudadana, quien recriminó a la fiscal general. Señora fiscal, resulta lamentable observar su conducta. Usted califica el juicio político en su contra, plenamente respaldado por la Constitución, como un narcojuicio. ¿Dónde están las pruebas? ¿O va a insinuar también que quienes la acusamos de incumplimiento de funciones estamos bajo algún influjo psíquico? No permitiremos que ensucien nuestra reputación para montar un espectáculo mediático a su favor. Si su lucha contra el crimen organizado es real, ¿por qué no ha resuelto estos casos? INA Papers, Pandora Papers, Mafia Albanesa, León de Troya, Encuentro, familiares del ministro de Agricultura, Noboa Trading. Las mentiras tienen patas cortas, señora fiscal, y no podrá evadir la verdad por mucho más tiempo. Bueno, eso es lo que dijo, ¿no?, la asambleísta Mónica Palacios, pero también hubo otras reacciones en el campo jurídico, ¿no? Por ejemplo, Stalin Raza, ustedes le conocen, un experto jurídico, calificó como política a la actuación de la fiscal Diana Salazar al haber hecho este calificativo de narcojuicio, ¿no?
Vamos a escuchar entonces lo que dijo el doctor Stalin Raza. Entonces, definitivamente el etiquetar a este juicio político como narcojuicio es un ejercicio retórico de un argumento político, porque la fiscal está manejándose en ese plano, está manejándose en el ámbito político. Y entonces ahí en ese terreno es donde tendrá que debatirse el juicio. Y ella tendrá que estar también dispuesta a recibir las imputaciones y las menciones y las referencias que se le hagan en ese plano, en el plano político desde la asamblea y desde los asambleístas. Lo que uno no podría esperar, y ojalá que esto no ocurra, es que a propósito del juicio político que se discutirá en el escenario de la política, la Fiscalía empiece en cambio a tomar medidas de acción jurídica en contra de los asambleístas que le enjuician políticamente. Y esto ya ocurrió. Veamos que a la asambleísta Gisela Garzón ya se le inició una investigación previa. Una interpretación legal sobre esto que tiene evidentemente este doble componente, pero mucho más político, como estamos viendo, ¿no? Por supuesto. Y también la académica de comunicación Caroline Ávila también opinó en la red social X, ¿no? ¿Qué dice Caroline Ávila Nieto? La Fiscalía se puso la soga al cuello de una forma irresponsable y abusiva con el allanamiento a las juezas Tapia y Muñoz. Y ahora le toca forzar una salida para cambiar la narrativa. Lo hace anunciando en horario AAA el regreso al juicio político contra Diana Salazar. Y bueno, pero ahora veamos quiénes apoyan pues a Diana Salazar. Por supuesto, a la cabeza está el movimiento del presidente Daniel Noboa, ADN, que expresó a través de un comunicado su respaldo frontal a la fiscal. Vamos a leer el comunicado de ADN. La gestión de la Fiscalía General del Estado ha sido fundamental para recuperar la justicia en el país y enfrentar a las mafias de la corrupción y el narcotráfico. Esta lucha por la legalidad y la seguridad pretende ser desestabilizada con una serie de juicios políticos que incluyen a la Fiscal General del Estado y a ministros del Gobierno Nacional. En este momento no hay lugar para tibios ni medias tintas. La bancada ADN respalda frontalmente la lucha contra las mafias y la corrupción. Por eso, doctora Diana Salazar, cuente con el apoyo y los votos de toda la bancada de ADN en la Asamblea Nacional en el próximo narcojuicio que tendrá que enfrentar. Miren, bastante simpático esta coincidencia que se utilice el mismo lenguaje, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Y justo en temporada ya electoral. Interesante, se va poniendo bueno esto, ¿no? Pero otro aliado que tiene la fiscal es el Partido Social Cristiano. El presidente de la Asamblea y precandidato presidencial Henry Kronfle ratificó que su bancada no apoyará la censura y destitución de Diana Salazar, ¿no? Escuchemos entonces a Henry Kronfle. Mire, yo creo que es pública la posición de las diferentes bancadas, tanto la bancada del PSC como la bancada de Construye, como la bancada del gobierno. Hemos sido frontal en nuestras declaraciones de que no apoyaremos ese juicio político. Por lo tanto, no vemos cómo van a haber los 70 votos para sancionar a la señora fiscal cuando llegue su momento. Gracias, señor Kronfle. Ahí está, ¿no? Esto es una realidad, definitivamente, actualmente, hoy, no hay en la Asamblea los 94 votos requeridos para destituir a la fiscal general. Así dijo Henry Kronfle. Podría pasar lo mismo que el juicio a la canciller Gabriela Sommerfeld, que fue archivado el pasado 8 de agosto con apenas 76 votos. Ahí está, ¿no? Entonces seguramente hay esa confianza, se sabe de antemano que no va a pasar nada en la Asamblea porque simplemente no hay los votos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Diana Salazar decidió pues afrontar este proceso político, que si no hay votos no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Además, la reactivación del juicio político se da en un periodo previo, o sea, no es inmediato, Chime. Exactamente, no es que ya mañana retoman el juicio, no. Primero debe concluir el juicio que se lleva adelante en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, que podría extenderse hasta octubre. Estamos en agosto recién, ¿no?
Por ahí podría estar el cronograma. Conozcamos cuál es el camino entonces que debe seguir el proceso contra Diana Salazar, explicado por el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz. El día de ayer la señora Fiscal General del Estado ha presentado un escrito indicando que se encuentra lista para abordar este juicio político, dado que han cambiado las condiciones del riesgo de su embarazo. Pero ante esta solicitud de parte de la propia accionada, lo que corresponde es que toda vez que concluye el receso parlamentario, se convocará una sesión del CAL para que resuelva sobre este pedido realizado por la doctora Diana Salazar, Fiscal General del Estado. Es decir, el proyecto. Pero en este caso, como se encuentra suspendido y digamos ya tocaba ese orden de prelación, en este momento el que se encuentra tramitando, usted sabe que la ley orgánica de la función legislativa establece que solo se puede tratar un juicio político. Entonces en este momento se están tratando los juicios políticos unificados a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Toda vez que este juicio concluya, el siguiente en tomarse será el de la doctora Diana Salazar, Fiscal General del Estado. Chamorro de Bueno, Neurodental, orden, con quien vamos a hablar el secretario acerca de la Asamblea, Alejandro algunos Muñoz, temas, claro pero para arrancar sería el tema del bruxismo. Sí, Chamorro de Neurodental, exactamente. con bueno, quien vamos a hablar es necesario acerca analizar de que algunos de temas, Salazar pero para no es la arrancar misma que hace sería el pocos tema años, del bruxismo. En cuanto Chamorro a de apoyo Neurodental, de actores con quien vamos externos, a hablar ya no lo hace. acerca de ¿A qué te algunos refieres, por ejemplo? temas, Porque hay pero para personajes que arrancar antes lo sería el apoyaban tema del bruxismo. y ahora son Chamorro de detractores. Neurodental, Como por con ejemplo quien los vamos periodistas de medios a hablar digitales, La Posta. acerca de Ah, no me algunos digas. A ver, temas, pongamos pero para esta arrancar publicación de Luis sería Eduardo el tema Vivanco, del bruxismo. Chamorro de que Neurodental, es con quien vamos del 2019. Miren lo que decía Luis Eduardo Vivanco. Vamos a leer el post. Dice lo siguiente: el ingreso de Diana Salazar es como cuando la selección perdía 3-0 al minuto 85 y metían a Guinaga. Mucha expectativa sobre sus hombros. La corrupción nos viene goleando. Un jugador aporta, pero el equipo entero debe funcionar bien. Qué pésimo post. ¿Cuándo metían a Guinaga al minuto 85 también? Ridículo. Bueno, esto decía en 2019, pero ahora, reciencito, esta publicación del 16 de agosto, hace un par de días nada más. Luis Eduardo Vivanco ahora ya dice lo contrario, dice, se encargaron de divinizar a la fiscalía a un nivel en el que le entregaron licencia para todo. Así estamos viendo ese post. Ahora, escuchemos al periodista Anderson Boscan lo que opina respecto a la fiscal, cuando antes él era uno de los más certeros, de los más fervientes defensores de la fiscal. La fiscal general ha caído en el juego de la política y está mal, ella no se da cuenta que eso le hace daño porque se convirtió en un personaje político, o sea, una persona que uno mide para las encuestas de candidatura, y no hay nada peor para un fiscal general que ser un personaje político. El narcojuicio es algo que uno esperaría, no sé, de María Paula Ron. Es un actor político y tiene que defenderse en términos duros, políticos. Pero un fiscal general acusando de narcotraficantes a los asambleístas de la República, electos por los ecuatorianos, ¿te gusten o no? No sé, si son narcos, pues habrá que avisarle a la fiscal general para que se los lleve a prisión, ¿no? Digo yo. Si los asambleístas son narcotraficantes, la fiscal no tendría que estar haciendo videitos en YouTube, tendría que estar poniendo una actuación de oficio en la institución que dirige. Y esos son los peligros de convertir a un fiscal en un actor político. Anderson Boscan ahora sereno, ya analizando las cosas con un poco más de hielo en la cabeza. Ya no era el que se lanzaba a los comentarios fogosos de antes, ¿no? Por supuesto, entonces lo que queremos decir con esto es que también ha perdido respaldos la fiscal Diana Salazar. Y ha habido otros episodios también, porque, por ejemplo, esta reciente confrontación entre la presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia, la doctora Emma Tapia, ¿no?, con la Fiscalía, ¿no? Tapia reaccionó enérgicamente ante los allanamientos ordenados por la Fiscalía a su despacho y a su vivienda, después de que la jueza concedió el traslado del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, a la cárcel 4 de Quito. Exactamente. Vamos a poner unas imágenes, ¿no?, de lo que sucedió esta mañana, porque resulta que se encontraron nada más y nada menos que la jueza Emma Tapia. A ver, tenemos el video. Ya.
Miren, esto es a escasos 2 metros sentada la jueza Emma Tapia con la fiscal Diana Salazar, y por ahí también se lo ve al fiscal subrogante Toainga, ¿no? Y se cambia de lugar. Ajá, luego ya se cambian de lugar, pues más bien le ubicaron al frente, ¿no? Entonces, este hecho, este impasse con la jueza Emma Tapia también le ha golpeado a la fiscalía, porque también hubo un pronunciamiento de la Asociación Nacional de Jueces que rechazó estos allanamientos, después que la jueza Tapia pues ha explicado ampliamente que ella le concedió ese traslado de la cárcel a Wilman Terán porque no actuó ni en el propio SNAI, no objetó, ni tampoco el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, bueno, y a esto también hay que recordarle que en los últimos meses el propio Wilman Terán, que antes era héroe porque él sentenció a Correa, ¿no? Ahora pues se resta credibilidad a lo que él decía, pero también Wilman Terán le ha dado duro, le ha atacado duramente a la fiscal general. Entonces ha habido algunos hechos que sí, y se puede decir que sí le han golpeado un poco. Si nos vamos mucho tiempo atrás, también estas denuncias del presunto plagio de la tesis, que a la final la Universidad Central dijo que no hubo tal plagio, sino que se trató de una impericia. Entonces, a lo largo de la gestión de la fiscal sí ha habido hechos que de alguna manera también le han ido un tanto desgastando, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que este reentré de la fiscal viene en un periodo electoral y al parecer quiere marcar también su hacer, su efecto dentro de ese terreno, y ahí sí que habremos contaminado todo, ¿no? Sí. Todo, absolutamente todo. Lamentablemente, y al parecer quizás me da la intención y me da la idea de que lo que la fiscal quiere es hacer un protagonismo en estos momentos donde la coyuntura electoral estaba en creciendo. Para apoyar al presidente Daniel Noboa, quien se va a postular para la reelección, ¿no? Porque sí llama mucho la atención este mismo lenguaje que se está utilizando. Por una parte, Diana Salazar califica al narcojuicio y luego hay un respaldo de ADN y que también utiliza el mismo término narcojuicio. No ha de haber sido casualidad, así nada más, Chimi. Bueno, pero nos estamos despidiendo, no sin antes darle toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo a una persona que siempre está con nosotros como Ruth Gómez. Así que Ruth Gómez siempre aquí con Bajo el Ocaso. Así es, bueno, gracias queridos amigos, y quienes van a escuchar este programa en diferido, no se olviden de seguir dándole like, ¿no? Gracias, nos vemos mañana entonces. Bueno, si no dice nada más el maestro de los maestros. Gracias amigos. Chao. Acto, pide contacto. Acto, pide contacto. Todas dicen que me aman. Acto, pide contacto. Esto ha sido todo por hoy, pero volveremos más recargados, con novedades y sorpresas. Nos veremos muy pronto. Programa Clasificación